Palabra de culto para todos. Prestemos atención. Que el Señor les bendiga. El texto de esta mañana, que se encuentra en Números capítulo 14, es un texto donde Dios le dice a su pueblo de Israel, le dice: 10 veces me han tentado, pero 10 veces también han visto mi gloria, pero también 10 veces han visto los milagros que yo he hecho. El pueblo de Israel era un pueblo en su totalidad inconforme, que Dios les proveía de grandes bendiciones, pero el pueblo de Israel no las miraba como tal, sino que siempre vivían añorando y deseando tener algo diferente. Pero entre la sabiduría de Dios, Él sabe qué es lo más conveniente para tu vida y para la mía, así como también lo fue para el pueblo de Israel. Vamos a buscar en nuestras Biblias Éxodo capítulo 3. El tema de esta mañana lleva por título: ¿de qué te quejas? La lectura bíblica decía: 10 veces me has tentado. En 10 ocasiones diferentes, el pueblo de Israel se manifestó ante Jehová, ante Moisés. Pero vamos primeramente a Éxodo capítulo 3. El versículo número 7 al 9. Dice, vamos a leer el 6. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo luego Jehová: bien, he visto la aflicción de ¿quién? De mi pueblo. ¿Quién dijo esas palabras? Jehová. He visto la aflicción de mi pueblo. Ahora, sigue diciendo que está ¿dónde? Está en Egipto. He oído su clamor a causa de ¿quién? De sus exactores. ¿Quiénes eran los exactores? Bueno, los cobradores de impuestos, personas que hostigaban, que oprimían, capataces abusivos, también extorsionadores o exigente a los pagos de una forma violenta. Dice, a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Primero dice de que he visto la aflicción de mi pueblo. He escuchado el clamor de mi pueblo. He visto o he conocido sus angustias. ¿Y qué dice el siguiente texto? He descendido. ¿A quién descendió? Dice que descendió a un sitio donde estaba Moisés. ¿Descendió para qué? Porque por medio de Moisés el pueblo de Israel iba a ser liberado. He descendido para hablar contigo porque tú eres nuestro líder. Entonces dice, he descendido para liberarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido
delante de mí. Y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Si hemos puesto un poco de imaginación a estos textos, dice, Dios vio a su pueblo que estaba en una condición, que era una condición de siervos, que era una condición donde eran oprimidos, donde eran angustiados y donde ellos también clamaban a Dios, porque he escuchado su clamor. Quiere decir de que la condición del pueblo de Israel estando en Egipto no era muy buena. Era una condición, bueno, de opresión, de dolor, para que Dios se haya manifestado y decir, he descendido para liberarlos. Entonces quiere decir de que el pueblo de Dios clamaba porque hubiese en sus vidas paz, pero no la tenía. Ahora bien, va Moisés a rescatarles, a sacarlos, a liberarlos, y vienen en camino al desierto. Y precisamente yo voy a hablar solamente de las quejas que tuvo el pueblo de Israel. No voy a tocar otras partes del tema. Una de ellas fue justamente cuando son liberados de Egipto y llegan hasta la orilla del Mar Rojo. Y estando a la orilla del Mar Rojo sucede un evento. Busquemos en Éxodo capítulo 14. Éxodo 14. El versículo 10, y leamos, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, ¿no habían sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Dios se había manifestado ya al pueblo de Israel. ¿Y cómo se había manifestado? Hubieron 10 plagas antes. Y en esas 10 plagas vieron el poder y la magnificencia de Dios al realizar cada uno de esas plagas. Entonces, ellos no estaban, el pueblo de Israel no estaba a ciegas de saber quién ya era Jehová, sino que ellos ya sabían quién era Jehová porque habían visto la manifestación a través de las plagas. Y estando justamente a la orilla del mar y viendo de frente el mar y atrás viendo al ejército egipcio que venía tras ellos para matarles o para atraerlos de nuevo como esclavos, ¿qué sucede? ¿Tuvieron fe o no tuvieron fe? Dice de que no tuvieron fe. No dice el texto bíblico que no tuvieron fe, sino que lo primero que hacen es quejarse. ¿Y cuál es la queja que hacen? No habían sepulcros en Egipto. Ahora, esa es la primera. Ahora vamos a Éxodo capítulo 15. Versículo 22. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Sur y anduvieron 3 días por el camino
sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran dulces. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Dice, porque eran aguas amargas. A este momento, Jehová abrió el mar y hizo que su pueblo cruzase el mar sin que sus pies se mojara, dice el relato. Vio el milagro de abrirse ese mar. Ya habían murmurado también. Y vieron, al cruzar el mar, lo cruzaron con sus pies en seco. Ahora llegan a un desierto donde había agua, pero las aguas no eran bebibles, sino que eran amargas. ¿Y qué hace el pueblo? Vuelve nuevamente a quejarse. Dice en el versículo 24, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? ¿Qué hemos de beber? Entonces Jehová le dijo a Moisés de que colocara ahí sobre él un árbol y se iban a endulzar las aguas. De lo amargo se convirtió en dulce. Sería la segunda queja del pueblo de Israel. Ahora, la tercera. Estando en el desierto, en el capítulo 16 dice, partió luego de Elín. Voy a hablar de Elín, pero después, no ahora. Partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después de que salieron de la tierra de Egipto. Toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y a Aarón en el desierto, y le decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues nos habéis sacado de este desierto para matar de hambre a toda la multitud. Dios los hizo pasar el mar en seco. Dios hizo que las aguas amargas fueran dulces. Ahora, el pueblo de Israel empieza a murmurar por el alimento. ¿Qué hemos de comer? Sí. Lo más interesante de todo esto es lo siguiente, que dice, cuando nos sentábamos, hablando de tiempo pasado, ¿en dónde estaban? En Egipto. ¿Y en Egipto cómo era su vida? Porque como dice el texto que leímos, que Jehová escuchó el clamor de su pueblo. ¿Y qué es lo que necesitaban de Egipto? Dice, nos sentábamos a comer de las ollas y había pan, había alimento. El alimento, pero no se acordaban de lo que sufrían por tenerlo. Entonces, esa es otra de las formas de la inconformidad de un pueblo. Luego, en el mismo capítulo, dice de que Moisés, por mandato de Dios, hizo de que iba a haber maná, les proveyó del maná. ¿Y cuál fue la inconformidad de ellos? De que recibieron el maná un día y dijeron, bueno, voy a guardar para el siguiente día. Y según el relato bíblico, dice de que se les hedió y engusanó.
que había maná para el día de hoy, pero no para el día de mañana. No confiaron en la palabra de Jehová. Pero ¿qué sucede al séptimo día? En el sexto día iban a recoger doble porción, que era porque era el día del sábado, en la que él iba a proveer para su pueblo doble porción. Una para el día de preparación y el otro para el día de sábado. Según el relato bíblico, muchos no creyeron que eso iba a ser así. Entonces, y no ¿cómo se llama? No se hicieron de provisión, sino que dijeron, mañana va a caer. Y cuando llegue el día de mañana, no había. ¿Por qué? Porque era el mandato de Jehová. El mandato de Jehová era de que iban a recibir el maná día tras día, a excepción del sexto día, que iban a obtener doble porción. Entonces, hicieron lo que Dios quería, una parte sí y otra parte no. Solo allí hay 3 acciones, en el capítulo 16 hay 3 acciones en las que el pueblo toma rebeldía para con Jehová. Uno es decir, ¿qué comeremos? Nos acordamos de lo que comíamos en Egipto. El otro es provisión para el día, pero unos no creyeron y guardaron para el siguiente y se engusanó. Luego, el sexto día iban a recibir doble porción y no lo creyeron. Entonces, no confiaban en Jehová. Ahora, en el capítulo 17 habla acerca de un tema del agua. El mismo caso. Leamos 17, versículo 2. Versículo 1. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidín, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron, danos agua para que el pueblo, altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? La secuencia. ¿Dios había proveído de agua? Sí. ¿Las aguas eran bebibles? No, eran amargas. ¿Pero Dios las hizo bebibles? Sí. Ahora, vamos a Éxodo 15, versículo 27. Éxodo 15, 27. Dice, y llegaron a Elín, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. ¿Y allí por qué no murmuraron? Allí no murmuraron. Dios les estaba demostrando al pueblo de que así tenían que ir. ¿Ya? Pero como la lógica humana nos traiciona, la lógica humana nos dice, si yo no tengo esto, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a solucionar los problemas que tengo? Esa es la lógica humana. La lógica humana para aquel pueblo israelita vio que estaban en un desierto donde no había agua y dijeron, nos has traído aquí para matarnos.
Entonces, pero ellos ya habían visto cómo Dios se había manifestado con el tema del agua. Ya les había proveído. Les proveyó en Elín, y de Elín solo se habla un texto. Y dice de que el agua era bebible y acamparon en ese lugar. Y habían 12 fuentes de agua. Entonces, ¿Israel tenía que dudar de lo que era Dios? No, no tenía por qué dudar de lo que era Dios. ¿Pero lo hacía? Sí. Éxodo capítulo 32. Éxodo 32. ¿Quién era el líder del pueblo de Israel? Era Moisés. Pero resulta de que Dios había llamado a Moisés porque iba a recibir las leyes y las ordenanzas para su pueblo. Y había demorado un tiempo y el pueblo se pronunció. Vamos a leer el versículo 7. Bueno, vamos a leer, ¿cómo se llama? El versículo 1, luego vamos a leer el 7. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya pasado. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían las orejas y lo trajeron a Aarón. Y los tomó en las manos de ellos y dio forma con buril y hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron Israel: estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Se rebelaron contra Dios de una manera tan grande que lo primero que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y al verse en el momento sin el líder, lo primero que quisieron hacer es una de las prácticas que hacían en Egipto, el cual era tener dioses. El pueblo de Israel iba en el desierto pidiendo algo, murmurando por algo, Dios se los daba. Dios estuvo con ellos todo el tiempo, no los desechó. Y en este punto, cuando Dios da a Moisés las ordenanzas, en el versículo 7 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé y se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Se rebelaron ante la adoración hacia dioses falsos. Y en la misma lectura dice de que Dios los podía exterminar, pero Moisés dijo: no, porque son tu pueblo. Y lo que Jehová le dijo a Moisés: de ti haré una descendencia. Porque la promesa de Israel venía del padre Abraham. Y que en Moisés iba a acabar todo aquello, pero la mansedumbre de Abraham, la que él llegó a adoptar después de estar en el desierto durante 40 años, aprendió de que él era un hombre manso y prudente. Y también la misericordia de Dios era en él. Luego,
hay otro momento en que el pueblo de Israel vuelve a manifestarse ante Dios. Busquemos Números, capítulo 11. Números, capítulo 11. El versículo 1 dice: Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió unos al extremo del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque fuego de Jehová se encendió en ellos. Dice que el pueblo se rebeló contra Jehová, tuvo queja nuevamente. ¿Y por qué era? Por alimento. Porque ya estaban, vamos a leer del versículo 4. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, las cebollas y los ajos. Y escuchen esta frase, como lo dice: y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. ¿Quién les había proveído del maná? Dios. ¿Quién habría proveído del maná? Dios. ¿Contra quién estaban inconformes? Contra Dios. Dios les había dado un alimento para suplir una necesidad y estaban inconformes con ello. ¿Qué es lo que deseaban? De las ollas de pescado, de los pepinos, de la cebolla, del ajo. La inconformidad del ser humano es tan grande. Cuando estamos en necesidades, muchas veces esas necesidades no las vemos como tal, sino que el pueblo de Israel tenía necesidades fisiológicas, pero el pueblo de Israel no miraba aquello como una bendición de Dios, sino que lo primero que hacían era: estábamos bien en Egipto. Todos los textos que hemos leído tienen que ver que ellos decían: en Egipto teníamos comida, en Egipto teníamos bebida, en Egipto estábamos bien, estábamos bien. Pero el texto que leímos de primero dice: el clamor de mi pueblo subió hasta Jehová. Qué irónico cómo lo vivió el ser humano en aquel momento. Vamos a leer Éxodo 11, 32. Perdón, Números 11. Versículo 31. Y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar, y los dejó sobre el campamento un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo
levantando todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente, y recogieron codornices. Y el que menos recogió 10 montones. Y les tendieron para sí a lo largo y alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre sus dientes, entre los dientes de ellos, antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová descendió sobre el pueblo e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Y llamó a aquel lugar Kibrot Ataba, porque ahí lo sepultaron al pueblo codicioso. Antes de eso, Moisés le dice, en la conversación, habla Jehová con Moisés y le dice, Moisés, ¿de dónde sacarán tantas codornices? Si somos más de 600,000, hagamos cuenta, y 600,000 por 30 días, ¿a cuánto equivale? Solo poniendo uno. Y dice que el que menos recogió 10 montones. Entonces, algo sorprendente de la cantidad de carne que había para que comiera el pueblo de Israel. En un desierto, dar comida durante un mes, eso, pero ¿qué sucedió? Dice de que esa comida le salía hasta por la nariz, llegaron a hartarse, a hastiarse. Y el pueblo seguía inconforme con Jehová. Y el último, Números 14. Números 14 dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón y con todos los hijos de Israel, y les dijo toda la congregación, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y que nuestra mujer y que nuestros niños sean presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Hasta en eso Dios les complació. Habían ido 12 espías a recorrer la tierra prometida. Habían regresado y traían un informe no favorable y favorable. Porque unos solo vieron gigantes y dos de ellos, de los 12, vieron frutos, alimentos, una tierra buena. Entonces el pueblo dice que lloró y se lamentó porque iban a introducirse a una tierra donde iban a tener que morir ante sus enemigos. La inconformidad del hombre. Todo y cada uno de lo que he leído, Dios realizó milagros. En cada vez realizó un milagro diferente. Dios no nos abandonó. Nuestra boca, nuestras acciones dictaminan nuestros triunfos o nuestros fracasos. Nuestra boca, nuestras acciones dictaminan nuestros triunfos o nuestros fracasos. El pueblo de Israel solo se vivía lamentando, solo se vivía quejando. Que no habían sepulcros en Egipto, ¿qué hemos de beber? Ojalá hubiéramos muerto por la mano de los egipcios. ¿Por qué no nos matases en Egipto? ¿Por qué no nos diste carne?
todo era en quejas. Dios en su infinita sabiduría sabe qué es lo que cada uno necesitamos. Dios en su infinito amor sabe qué es lo que hay en nuestro corazón. Muchas veces nosotros vivimos inconformes con las cosas que Dios nos da. A veces no nos acordamos de dónde venimos o qué es lo que tuvimos. Y ahora queremos más. Como por ejemplo, si alguien te da esta botella de agua pequeñita, tal vez de menos de 50 céntimos, pero en un día muy caluroso, donde no hay un sitio donde puedas comprar tú un agua, esta botella insignificante te hace bien. Y nadie está obligado a dártela. Agradecer a Dios por lo que nos da. ¿Por qué está escrito esto aquí? Por una razón, para no cometer los errores del pasado. ¿Qué dice Hebreos capítulo 3? Busquemos Hebreos capítulo 3, y con esto vamos finalizando. Hebreos capítulo 3, versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras durante 40 años. A causa de lo que me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. ¿Cuántos años anduvieron vagando en el desierto? 40 años. Y estaba buscando por allí información y que en una caminata no muy buena ni muy mala de unos 25 kilómetros por día, se podía hacer una caminata desde los límites de Egipto hasta la frontera de lo que es Jerusalén, entre unos 11, 14 días. 11 a 14 días. Entre unos 400 a 440 kilómetros. Pero como la mentalidad del pueblo de Israel era no obedecer a Dios, tuvieron que andar por el desierto perdidos, vagando, errantes. Nuestra vida está llena de muchos momentos de crisis económicas, más que todo, de salud, familiares. Tal vez siempre vivimos pensando de que en un momento estuvimos bien y que ahora no tenemos ni 5 euros. Podía ser mi caso. Hace 10, 11 años que yo viví en Honduras, mi economía no era la mejor, pero sí era buena. Que era mucho mejor de mi economía actual. Pero yo no vivo lamentándome de lo que yo tenía. Porque un día, en el momento preciso, me encontré con esto. Y con esto que estoy predicando ahora, me lo encontré y lo medité. Y durante todo ese tiempo lo he venido pensando y hasta hace un mes que me puse a hacer esta predicación. Y no debemos de lamentarnos por el pasado. Que si tuvimos en un pasado
cosas buenas, un buen trabajo, un buen salario, una buena salud, una familia estable, un hogar, y que ahora estamos en otro punto en el que vemos que solo se nos van supliendo las necesidades, pero se van supliendo. Eso es lo que hacía Jehová con su pueblo, le suplía la necesidad, no los abandonó. Y dice que durante 40 años, a pesar de que se rebelaron contra él, Dios no los abandonó por misericordia de sí mismo, porque su palabra es palabra eterna. Entonces, pero llega un momento en que nosotros somos quienes decidimos cómo tomamos aquello que tenemos. Yo no sé para quién hable ahora acá, bajo qué necesidad esté viviendo, pero que sepamos de que hubo un pueblo que era conocido como el pueblo de Dios. Dios lo manifestó y dijo: mi pueblo está clamando, lo liberaré. Puede ser de que hoy Dios esté hablándote a ti y diciéndote: escucho tu clamor, escucho tu necesidad, y que Él te la esté supliendo. Solo aprende a valorar lo que tienes en tus manos. Aprende a valorar lo que Dios te está dando. Tal vez no te va a dar a multitud lo que quisieras tener, pero Dios en su infinita sabiduría sabe de lo que necesitas. Dios sabe lo que tú necesitas. Y si Dios te lo suple, agradece al Padre. Que el Señor te bendiga. Muchas gracias, José.